Bien, vámonos a nuestra serie Hombres de la Biblia. Bien, vamos a empezar con las características del siguiente hombre de la Biblia. Obviamente en vivo, hemos empezado así en la mayoría. Últimamente, ya cuando lo vean en internet, por supuesto ya van a ver el nombre, ya van a saber de quién es. Pero por ahora les voy a ir llevando por algunas características. Y es que este Shabbat, en el cierre de Shabbat, se va a dar un tema muy interesante que tiene que ver con los peligros del feminismo. Ajá. Y el feminismo, pues obviamente en el siglo XVIII tiene su origen marcado tal cual es y tal como es dentro de la filosofía por el movimiento iluminista y la revolución industrial y todo esto. Pues como una respuesta inicialmente, sí, evidentemente, a injusticias, a cuestiones que tienen que ver con el machismo o con la explotación, ¿verdad? Sobre todo en la revolución industrial, en el asunto laboral, ¿verdad? La falta de cuestiones igualitarias en el sentido del sueldo, en el sentido de los lugares laborales, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es de que me acordé de un hombre, ¿verdad? Y es que en la escritura podemos ver muchos personajes, ¿verdad? Malévolos o tremendos, ¿no? El mismo Caín, ¿no? Que se levantó contra toda autoridad del Eterno, ¿no? El mismo Acab, por ejemplo. Bueno, Acab no, Acab más bien fue como un blandengue, ¿verdad? Que le faltó, y eso es algo muy importante, que le faltó ocupar el rol correcto. Bueno, vemos a un Nimrod que ya estudiamos, ¿verdad? Todo un rebelde y un sometedor y esclavizante, etcétera. Pero hay un hombre que nos da algunas características que son dignas de mencionar y decir, no es el hombre, no es el varón que el Eterno mandó a cada varón, no da buen ejemplo. Ajá. No se dice mucho de él, pero sus características lo posicionan posiblemente en un hombre a lo mejor machista, que obviamente dentro del movimiento feminista es una de las palabras más contrarrestadas contra el machismo y contra el patriarcado. Y el hombre que vamos a estudiar hoy o a leer sea una exhortación. Y bueno, yo no quisiera, ¿verdad?, decir para todos los hombres, porque pues ni van a escuchar esto todos los hombres, ni tampoco a todos los hombres les interesa allá afuera del mundo. Pero al menos dentro del creyente, al menos dentro del creyente, necesitamos poner mucha atención en la responsabilidad que el Eterno nos ha dado, en el buen comportamiento, en nuestros actos, ¿verdad?, en el carácter, ¿cómo se puede decir? En todo el entorno que tenemos alrededor, y que obviamente pues no dar lugar al enemigo y causar sobre todo a un malestar o a una desdicha, como dice la escritura, de las coherederas del reino, que son nuestras hermanas mujeres y esposas, ¿verdad? Los que tenemos una esposa, por supuesto, que son coherederas. Vamos a tratar de citar todos estos textos que tienen que ver con el lugar de la mujer, ¿verdad? Vamos a hablar un puntito sobre la igualdad y todo eso, lo que quieren, ¿verdad? ¿Cómo es esto de igualdad? ¿Qué es igualdad? ¿En dónde meten todo este asunto de la igualdad? ¿Hasta dónde quieren? Y es que es una cosa extraña, ¿verdad? Pero ¿cómo quieren las mujeres ser iguales a los hombres? ¿Cómo? Es decir, un término de igualdad se ha convertido en una cosa contraria, ¿no? Y bien, ya están aquí sabiendo quién es exactamente. Es Nabal, es el insensato. Ajá, el esposo de Abigail. Puso aquí Franco Chandía y ya, bueno, Rosa Muñoz, María Marquecho y Alexia Andrea ya están diciendo aquí quién es. Ajá. Elisa Granados fue la primera que dijo, ¿verdad? Nabal, un hombre que con una actitud nos demuestra
pues que es orgulloso, que es arrogante, que es soberbio, que es indiferente, que no sé, no lo dice la escritura, ¿verdad? Pero puede ser que haya sido un maltratador, a lo mejor un abusivo psicológicamente, ¿verdad? De las mujeres o de su esposa, no se dice mucho. Abigail es una mujer que se ve que es una mujer entendida, sabia. Vamos a tratar de entender cómo llega Abigail a la vida de Nabal, porque pues en tiempos bíblicos, en aquellas épocas, los hombres adquirían esposa, pagaban una dote, pues pasaba de la tutela de los padres a la tutela de ellos, o a veces las compraban, ¿verdad? Por problemas económicos en los hogares, etcétera. Y a veces la mujer, sí, ciertamente en la Biblia. Y aquí vamos a hablar un punto importante, porque algo que, por ejemplo, las feministas pudiesen reclamar es cómo es que en la Biblia se tratan como mercancía, cómo que las compran. Pues de qué se trata, ni que fueran autos, ¿verdad? O ni que fueran mascotas, dice por ahí alguien, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Porque en la Biblia ciertamente dice cuando un hombre adquiere a una mujer, ¿verdad? Pero entiéndase claramente, y eso es algo que quiero decir antes de que lo retome más adelante. En la escritura, el varón tiene un lugar de responsabilidad, de privilegio, por un lado, pero de responsabilidad, porque no se trata de comprar una mercancía. Cuando se dice adquiere, quiere decir, tiene la capacidad de proponerle a dos padres de familia pasar la tutela de su hija, el cuidado, el beneficio, el amor, el cariño, la responsabilidad, el sustento a la vida de un hombre. Y bíblicamente un hombre tiene la capacidad de recibir a una mujer que la toma como esposa para amarla, cuidarla, sustentarla, hacerla feliz, para que pueda desarrollarse como madre, para tener hijos, para que los eduque, para que no le falte nada en casa. O sea, el modelo bíblico no le ha dado al hombre esa superioridad para someterla, sino para darle lo que se le daba en su hogar. ¿Cuál ha sido el gran problema? Puede ser, no sé, de Nabal, pero lo vamos a tomar como ejemplo por sus características, porque cuando vemos a Abigail, vemos una mujer que está metida en un sistema en donde tal vez esto se salió de control y pues a ella le queda ser esposa, le queda ser mujer, le queda ser... No se dice que tenga hijos con Nabal, solamente dice que era su esposo. Se ve que es una mujer joven porque se le define como una mujer bella e inteligente, ¿verdad? O sabia. A Nabal pues no se le dice tampoco que era un jovencito, pero sí se entiende que era un hombre mayor, ¿verdad? Porque tiene mucho ganado, porque tiene riqueza, porque tiene muchos hombres trabajando para él, porque tiene terrenos. Entonces se le ve que es un hombre mayor, se le ve que es un hombre pues con una carrera de problemas, que le ha hecho también mal genio, y etcétera, etcétera. Y en estas situaciones no se dice que tuviera más esposas, ¿verdad? Tampoco quiere decir que no las tenga. Un hombre de esas características y con esta plata, como dicen los colombianos, pues podría tener más de una esposa. Pero vemos a Abigail, una mujer que ha aceptado su papel de mujer, que ha aceptado que un hombre la puede suplir y le puede dar todo lo que necesita, pero pues no es el hombre que yo hubiera querido, ¿verdad? Y no es la mujer que tampoco estuviera haciendo marchas feministas, ¿verdad? Ni quejándose, ni diciendo, es que no es el azul, el tono de azul que yo quería, y divorciándolo y peleándose. No, vemos una mujer que espera en el Eterno, que está confiada, que está ayudando seguramente lo más que se pueda en su hogar. Es más, en un momento le salva la vida a Nabal, intercede por Nabal, pone la cara por Nabal de forma humilde, de forma sencilla. Y vemos esta imagen que obviamente cuando la ven mujeres que no tienen ninguna idea
de lo que primeramente cuál es el papel del hombre, cuál es de la mujer y cuáles son sus responsabilidades, y ve todo esto y ve un desorden en tiempos de apostasía, pues por supuesto lo primero que dice, el Dios machista. La Biblia machista, misógina, y mira, queremos justicia, y sí, vamos, arriba Abigail y arriba Eva, y ya saben toda esta filosofía, ¿verdad? Cuando no tienen ninguna idea de que cuando dicen queremos igualdad, como puso por ahí alguien, no sé, vi un lugar ahí, creo que Mario Díaz, algo, ¿verdad? No sé quién puso un meme, ¿verdad? Que dice, ahora con esto de la guerra, ¿verdad? Y que los tambores de guerra y que andan ahí peleándose y dice, ¿dónde están las feministas corriendo y enlistándose al ejército para ir a combatir en una forma igualitaria la guerra, ¿verdad?, contra los iraníes? ¿Dónde están? No las veo, esas mujeres aguerridas y que van y que tumban paredes y que pintan, ¿verdad? A ver, así que así como agarren el aerosol y van a rayar los monumentos a decir aquí estamos y Estado machista, a ver, ¿por qué no agarran una ametralladora, ¿verdad? Y se enlistan y ok, vamos a ser igualitarios, ok, 1000 soldados y 1000 soldadas, ok, cada una con sus equipamientos y cada uno con sus rifles y ok, ¿quieren igualdad? Pues vámonos a la guerra. No, ¿verdad? O cuando vemos mujeres enlistadas, ¿verdad? Diciendo, nosotros queremos saber, que haya igualdad, yo quiero, a ver, córreme a 20 constructores, a este hermano que es Iván Delgado, que es constructor allá en Estados Unidos. ¿Cuándo están las mujeres queriendo igualdad para construir edificios de la misma forma, para cargar materiales, para manejar maquinaria pesada y todas estas cosas? No, quieren estar nada más en las oficinas dibujando los edificios, como dice mi esposa. Quieren nada más estar en las oficinas dibujando los edificios y que desde arriba, ¿verdad? Y abajo son los hombres que sean los trabajadores, los que se ensucian las manos. Entonces, bueno, es decir, importante lo que vamos a leer en Naval, pero también importante lo que se va a hablar en la noche sobre el feminismo, porque un llamado de justicia después de muchos años ha resultado en un movimiento totalmente ilógico, incongruente, que hasta muchas mujeres dicen el feminismo es una locura. Fíjense, hasta las mismas mujeres dicen el feminismo es una locura, la gran mayoría. En fin, vamos a tratar de ir viendo esto, ¿ok? Pero primero que nada, obviamente, pues vámonos con la lectura de lo que es el episodio y bueno, vamos a la vida de David. Este hecho realmente ocurre en un episodio interesante de la vida de David, una vez que muere Shmuel. Shmuel es el profeta también, aunque es juez, aunque es ministro, ¿verdad? Aunque gobierna Israel, también es profeta, y es obviamente el que unge a David, y cuando muere, pues David tiene que hacer unos movimientos, tiene que viajar, tiene que estar haciendo estrategias, porque pues Saúl está todo desesperado, enojado y anda persiguiéndolo, ¿verdad? David se ha hecho de un ejército, ¿verdad? De algunos cientos de hombres, es un guerrero. Los valientes de David son unos hombres bárbaros, son unos hombres que y es que vamos a ver una escena que da terror, que Abigail la mira, y es por eso que se adelanta y le dice, mi Señor, perdona este pecado, es mía la culpa. Porque una escena en donde David está enojado con 400 de sus hombres, y entre ellos los valientes de David, tú dices, huye por tu vida. Porque si llega David con sus valientes y con otros cuantos 160 hombres más, este hombre era un exterminador. Y vamos a ver lo que le pasa a Nabal, por cierto, ¿verdad? Cuando visualiza esa imagen que le dice a su esposa, ¿sabes qué? Iba a pasar esto. Le da parálisis general. Bueno, vamos a leer lo que pasa en esta escena.
Vamos a poner el exhort y vamos a ir leyendo. Nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 25. Y vamos a leer. Dice en el 1 que Samuel murió y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa de Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. Esto es hacia el sur, el desierto de Parán. Y bueno, los jóvenes de hecho recientemente han hablado de estos lugares. El desierto de Parán, hacia el sur, en el Negev, en el desierto, pues finalmente en el desierto. David tiene que estar un poco huyendo. De hecho Ramá es un lugar en el norte del Negev. Bueno, está en la zona central, un poco al norte de Jebús, la ciudad que conquistó David, la que fue después Jerusalén. Y David está cerca de Samuel. Samuel muere y pues él tiene que moverse, ¿no? Y dice, a ver, permítame, aquí tengo un programa que voy a cerrar para que no se esté aquí la memoria. Y dice, después David se fue al desierto de Parán. Dice, en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel. Aquí hay dos lugares: el desierto de Parán hacia el sur, Maón, una ciudad ahí mero, más abajo bueno, en las inmediaciones o los alrededores de Kadesh Barnea, un lugar desértico. Pero dice que tenía una hacienda en el Carmel. Tenía una hacienda en el Carmel, y esto es hacia el norte, hacia el Mediterráneo. Es un lugar, el Monte Carmelo, por cierto, el Monte del Carmel es una colina de montes, mucho vegetal, es decir, un lugar adecuado para la ganadería, para todos esos animales que tenía. Porque vean lo que dice la escritura, dice, bueno, en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel. Pues es, y por cierto, pues hablando de Nabal, la descripción o el nombre Nabal, y aquí lo vamos a ver rápidamente, por otro lado, ¿verdad? Imagínense nada más para colmo de su persona, ¿verdad? Y aquí es donde los judíos, por cierto, también, y no sé si era el nombre, ¿verdad? Realmente, o así le llamaban, porque Abigail dice, se llama así, y hace honor a su nombre, ¿verdad? Insensatez, vean, en el diccionario 5037 de Strong, dice que significa insensato, su nombre. Ahí está, insensato. Entonces, pues bueno, ahí está este hombre. Y, a ver, déjenme regresar a la versión que tenía, donde está. Y bueno, definitivamente que insensatez, pues tiene que ver con imprudente, inmaduro. De hecho, algunas versiones ponen incluso una palabra más ofensiva, dependiendo de la región. Pero ahí está, vamos a leer. Dice, era muy rico, vean, era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. 3,000 ovejas, imagínense nada más, o sea, 3,000 ovejas, no eran 30, no eran 300, eran 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Se había trasladado, había ido a aquel lugar, ¿verdad? A lo que se llamaba la fiesta para esquilar las ovejas. Y ese es un dato muy interesante. Miren que lo que se va a decir acá no es una provocación, no es algo fortuito, como se suele decir, no es una cosa, ¿verdad? Que dice, si David, ¿qué estaba haciendo allá o qué buscaba David? Miren que el relato nos va a dar algo muy interesante. David estaba contento, estaba gozoso con Nabal. Habían hecho algo entre su ejército y los trabajadores de Nabal. Había sido benéfico lo que había pasado, y dice que había una temporada cada año en donde se trasquilaba a
el ganado bovino, a las ovejas en este caso, y y era un fiestón, se le conoce como un momento de fiesta, de alegría, en donde hacían banquetes, mataban animales, hacían barbacoa, bueno, yo no sé cómo lo hacían, ¿verdad? En el pozo, o asada, o yo qué sé, pero era una fiesta incluso de hospitalidad, de banquete, de bebida, bueno, era un fiestón, ¿no? Hagan de cuenta como pues como los festivales, por ejemplo, acá ahí está el festival del vino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la barbacoa, también aquí en México hay así, y son temporadas en donde, bueno, hacen comida y fiesta y todo esto, ¿no? Bueno, en el Medio Oriente se acostumbra a hacer esto, llega una temporada, vienen a trasquilar a las ovejas y reciben gente de todos lados, hay mucha comida y comida de sobra, y eso estaba pasando. Entonces, cuando David se entera, pues mira, van a felicitar a Nabal y bueno, díganle que nos puede compartir. A lo mejor puede compartir algo, pues le hemos sido muy benéfico, hemos ayudado, le hemos protegido, ¿verdad? Lo hemos defendido y vamos a ver lo que ocurre. Bueno, dice, ese hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ella era de buen entendimiento y hermosa, pero el hombre era duro y de malos hechos, aunque era del linaje de Caleb. Y este es otro dato muy interesante. Él era del linaje de Caleb. Caleb, ustedes ya lo conocen, Josué y Caleb. Caleb era un hombre y una familia muy distinguida. Se habían posicionado justamente en el sur, en el Negev, ¿verdad? Ellos habían recibido su heredad, era una familia muy reconocida, pues evidentemente el testimonio de Caleb y todo lo demás, así que habían tomado renombre entre las familias importantes, tenían buenas posesiones, buenos lugares, y era como un privilegio, ¿no? Pero dice que el hombre era duro y de malos hechos. Y aquí viene esto, ¿verdad? Vamos a ver las diferentes versiones. ¿Qué es lo que dice? Insolente y de mala conducta, dice otra versión. Insolente y de mala conducta. Duro y de malos hechos. Era brusco y vil en sus acciones. Duro y de mala conducta. A ver, vamos a ver qué más dice. Duro y malo. Pero el marido era áspero y de malos modales. Rudo y de mal carácter. ¿Qué más? Brutal, bueno, esta versión está más... Era brutal y de mal comportamiento. Era grosero. Rudo y de mala conducta. Bueno, hay, según la versión. Según la versión, pues hay diferentes formas de calificarlo. Pero lo que sí es de que evidentemente era un hombre que no daba el mejor testimonio como israelita, y peor, pues si era temeroso, yo no sé, pero seguramente pues era un hombre rebeldón, ¿verdad? Bueno, así es, dicen por acá, como el Festival de Viña de Chile, ¿verdad? Mucho desborde y hasta los cristianos participan, dice acá. Dice Abel, hay que mostrarle este verso a los pastores, que la esquilada es cada año, no cada domingo. No les den ideas tampoco, ¿verdad? Porque van a decir, júntense todo cada año y cada año vamos a desfalcarlos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Bueno, un hombre demasiado machista. Vamos a ver las características. Y esto es lo que yo quisiera mencionar. Un hombre número uno, cuyas características no son las de un creyente. Porque estamos viendo que es un hombre, dice, de mala conducta. De malos hechos. Y un hombre correcto, temeroso del Eterno, creyente, no tiene que ser de malos hechos, ni de malos actos, ni de mal testimonio, pues. Ni tampoco tiene que ser duro. La Escritura también habla, ¿verdad?, de los creyentes, ¿verdad? Esa forma de ser, ¿no? Porque una cosa es Gibor, una cosa es el rigor del Eterno, que incluso el Mesías lo ejecuta, esta característica, cuando es riguroso. Pero otra cosa es de que sean duros, ¿verdad? O sea, que sea
eh, abusivo, ¿verdad? Otra cosa es que sea abusivo, ¿verdad? Que sea abusivo, que sea excedido, ¿no? En sus actos, ¿no? Y bueno, como dice por acá Paola, ¿verdad? Típico, con plata y grosero, ¿verdad? Y de mal carácter, ¿no? Y eso, de hecho, eso suele ocurrir, ¿no? Hay personas que, aquí en México es muy clásico, ¿verdad? En que encontrar gente pudiente y arrogante. Pudiente casi casi es igual a arrogante. No es generalizado, no son todas las personas así, hay que entenderlo. Pero regularmente, cuando tienen el dinero, tienen posesiones, pues son arrogantes, ¿verdad? Y son despreciables, ¿no? Déspotas, se usa esta palabra, ¿no? Bueno, dice Jimena, quizá con sus malos hechos había conseguido la riqueza. Muy posiblemente, ¿verdad? En el trato, con mala conducta, con engaños, a lo mejor no sabemos si recibió la herencia, lo que sea. La cosa es que tenía, y esto es una característica pues a veces de ser déspotas, ¿no? Aunque era del linaje de Caleb, no significa que tenía un buen testimonio, por lo que está diciendo. Ah, sí, dice, al hacer negocios ilícitamente, seguramente. Verso 4. Supo David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas, es decir, la fiesta, ¿verdad? Para esquilar las ovejas y y pues todo lo que se hacía, ¿no? Había comida de sobra, había alegría, había mucho vino. Y dice en el 5, entonces le envió 10 hombres y les dijo, suban al Carmel y vayan a ver a Nabal. Salúdenlo en mi nombre. Fíjense nada más, ¿eh? Llévenle un saludo, se está gozando. Está alegre, felicítenmelo, ¿verdad? Qué bueno por él, está próspero. Y díganle, la paz sea contigo. Shalom leja, Nabal. Es el mensaje de David. Shalom leja, Nabal. Shalom lachem, lekulam. Paz para todos, paz para ti, Nabal. Con tu familia y con todo cuanto tienes. Hace poco supe que tienes esquiladores, ya llegó la fiesta. Ahora a tus pastores que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmel. De hecho, cuando David estaba en aquella zona, ¿verdad?, del Carmel, que andaba refugiándose, que estaba huyendo, que estaba de un lugar a otro, fue de protección, fue de ayuda, o sea, siempre les ayudó. Y es que había siempre asaltantes, siempre había también animales feroces, sobre todo asaltantes y gentiles que robaban el ganado, que etcétera. Entonces David fue como un escudero, como un protector, ¿verdad? Como un cuidador. Y es por eso que le recuerda un poco, ¿verdad? Y le dice, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta, dice, a tus siervos, ellos te lo van a decir. Por tanto, hay en estos jóvenes gracia en tus ojos, ya que venimos en buen día, o sea, el día de la fiesta, el día en donde abunda. Te ruego que des lo que tengas a mano de tus siervos y a tu hijo David. Vean cómo le dice, y a tu hijo David. ¿Qué hace David aquí? David lo ve alegre, lo ve contento, ve que está teniendo un tiempo, ¿verdad?, de buena producción. Es como en México, ¿verdad? Es como repartir, ¿cómo se llama? Las ganancias, ¿verdad? Se me ha olvidado el nombre el reparto de utilidades, ¿verdad? Ha habido mucha producción, en este año hemos tenido tantos animales, mira, tenemos sobra, y imagínense de todos estos animales, o sea, ya ni el décimo, ¿verdad? Con un 1% haces un banquete para cientos de personas, ¿eh? Y David lo que quería hacer era, me voy a gozar con este hombre y a ver si se acuerda de nosotros. Le ayudamos mucho, le cuidamos su ganado, les protegimos el PTU, dice por aquí Enrique, sí es el reparto de utilidades, ¿verdad? Vamos a ver si nos comparte algo, ¿verdad? Ahora, imagínense David con su gente, son como 600 personas, son puros varones.
A ver los hermanos varones, al aguinaldo también, ¿verdad? Bueno, todas esas ganancias extras, ¿no? A ver, hermanos varones, imagínense si nos juntamos, a ver, ¿cuántos sabemos aquí? Bueno, hay 281 personas conectadas, ¿verdad? Pero entiendo que son más o menos como familias, más todos los que pertenecemos a las familias, yo no sé, habemos aquí a lo mejor hasta 600 personas. Imagínense los varones, comer cada día. Imagínense David y su gente cómo se las arreglaban para desayunar, para el almuerzo y para la cena. Diario, diario. Bueno, obviamente los hombres pues siempre se las... Aquí realmente no es una cosa que diga, ay, nos quejamos, ocupamos mujeres que nos sirven, no, se las arreglan, ¿verdad? Cazando venados, yo qué sé, palominos y tomando agua del río y etcétera. Pero de pronto llega este día, oye, pues Nabal está de fiesta y hay mucha comida, vamos a saludarlo, ¿qué tal si nos comparte algo? ¿Qué tal si nos comparte algo, verdad? Pues está feliz, hay mucho vino, vamos a darnos, ¿verdad? Un festín con él. David emocionado, así como que, Shalom Nabal, Shalom Lachem, Lekulam, y a toda tu familia, toda Mishpacha Lekulam. Mira que así, que sé, y David bien alegre, ¿verdad? Y le dice entonces, fuimos así, fuimos asado, nos portamos bien, somos gente educada, solamente nos defendemos, etcétera. Y vean lo que dice, en el 9, cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron esas palabras a Nabal en nombre de David, y guardaron silencio. Y Nabal respondió a los enviados de David esto: ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Ishai? Muchos siervos hoy huyen de sus señores. He de tomar de mi pan, mi agua y mi víctima que preparé para mis asquiladores, para darlos a hombres que no sé de dónde son. Fíjense nada más estas palabras. Y los criados de David volvieron, ellos nada más se quedaron así como que, ups, ¿y este hombre qué trae, verdad? Cuánta arrogancia, cuánta jactancia y petulencia. Se dieron la vuelta y se fueron. Dijeron, creo que nos equivocamos, vámonos porque este hombre está de malas. Pensamos que estaba feliz, gozando y que se iba a acordar, ¿verdad?, de los beneficios y que bueno, por lo menos iba a mandar para un taco, ¿verdad?, de barbacoa. Ándale que no. Ándale que no. Pero bueno, vamos a ver estas expresiones. Número 1. ¿Quién es ese David? A ver, ¿a poco no conocían a David? No lo conocían, claro que lo conocían. Cuando está diciendo, ¿quién es ese? Yo ni lo conozco. Está diciendo como que, ¿qué te crees? ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que...? Porque imagínense, ha muerto Samuel y está obviamente todavía Saúl reinando. Y lo que está diciendo es, este muchacho, tú eres uno de esos que se les escapa a sus señores, ¿verdad? Tú estabas sumiso a Saúl y andas por ahí vagando, escondiéndote, eres de los que se escapan de sus señores, andas de fugitivo. O sea, lo que quiere decir él es ponerlo en un lugar que no estaba David, porque David estaba siendo perseguido. David ya había sido ungido para ser rey, porque más adelante justamente, ¿verdad? Lo proclaman rey cuando muere Saúl. Pero Nabal toma la ocasión y obviamente vemos aquí, número 1, vemos que es un hombre tacaño, ¿verdad? Es un hombre cerradísimo. Es un hombre que lo de él para él y para los suyos. Y aunque esto era parte de los usos y costumbres y tenía que hacerlo, decía, está contadito y es para mí y para los míos nada más. Entonces, ¿quién se cree David? ¿Quién es este David? ¿Y quién es el hijo de Ishai? Así como que yo no sé nada de él. Muchos siervos hoy huyen de sus señores. Como diciendo, tú eres de los que también se le escapa de la autoridad de sus señores, te rebelas y andas ahí de fugitivo. Y luego añade y dice, he de tomar de mi pan, mi agua y mi víctima que preparé para mis esquiladores,
para darles a hombres que no sé de dónde son. Imagínense nada más. ¿Eh? Bueno, Johanna Rosso, qué interesante. Así responden los pastores cuando se acercan las ovejas a pedir ayuda. Pregúntenle al hermano Juan Francisco, cuando estuvo en crisis, perdió el trabajo y fue con los pastores y dijo, no encontró trabajo aún, pueden emplearme aquí, es una iglesia muy grande, hay muchos trabajadores. Y lo ignoraron, le dijeron, casi no es mi problema, algo pasa contigo, lo despidieron. Y yo creo que a todos nos ha pasado así. A mí me llegó a pasar con alguna persona que estaba ahí en la iglesia, que según verdad tenía y que podía ayudar, y me llegó una gran decepción. En vez de, y yo lo he contado antes, en vez de por lo menos decir, ven, vamos a orar y vamos a ver qué Dios dice, digo, en el lenguaje cristiano, ¿no? Empezó a interrogar, oye, ¿por qué estás tan limitado? Me empieza a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y así como diciendo, ¿qué pasa contigo, verdad? Así, y yo dije, esperaba por lo menos una oración. Y de veras, así es la gente cuando cree que por sus fuerzas ha recibido todo y cree que está defendiendo lo que es suyo, cuando nada es de nosotros, ¿verdad? Así es, ponen por acá. Bueno, más encima, dice, más encima de la misma tribu. Hoy en día existen muchos navales por todas partes, faltos de misericordia, solo pensando en sus propios intereses, dice María Morquecho, así es. Y sacan la tijera para esquilar. Hermana María, dice los pastores, ok, por el dinero los amigos te desconocen. Ajá, y bueno, vean, todo esto va coincidiendo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando la gente empieza a subir este nivel y cuando de pronto ya creen que tienen algo y creen que no les falta nada. ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Oye, allá ocupa una ayuda. ¿Quién es? No lo conozco, no sé. ¿Acaso de repartir lo mío? Soy tan bendecido. Ellos están en maldición y empiezan con todas estas cosas, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Hasta dónde llega el pecado. Bueno, los siervos de David volvieron y dijeron estas palabras a David. Y vean en el 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Hasta da escalofríos, ¿verdad? Imagínense nada más. Cuando David daba esta orden era porque iban a exterminar pueblos, guerreros, iban por gigantes. Ahora imagínense Nabal con sus trabajadores, por más que quieras. Cíñanse su espada. Y entonces cada uno que se pone la espada en la cintura. También David ciñó su espada. Subieron con David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Uno de los criados de Nabal avisó a Abigail, esposa de Nabal, y le dijo, David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo. Y él los afrentó, así como que, es David, imagínate nada más, si los afrentó, ¿cómo va a actuar David? 15. Sin embargo, estos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos han hecho fuerza, ni ninguna cosa nos faltó en todo el tiempo que hemos tratado con ellos, mientras hemos estado en el campo. O sea, el siervo, y se supone que es uno de los encargados, a lo mejor de todos los trabajadores, conoce la historia, conoce todo lo que ha pasado, reconoce que David y su gente han sido caballerosos, han sido amables, no les han hecho un mal, les han protegido, les han cuidado. Y obviamente pues un buen gesto, ¿verdad? Que debió haber hecho Nabal es, bienvenidos, nuestros amigos, continuemos la alianza, gracias por lo que nos... Miren, llévense todo esto, coman, alégrense, tomen, alegren con nosotros. O sea, es una forma de decir gracias. Y pues aquellos hombres en el desierto, ¿verdad? Con David, pues hambrientos, y de pronto, imagínense, nomás comiendo hierbita y miel y lo que encontraban por ahí, ¿verdad? Y pan, pues no les caía mal, de pronto una tarde, un buen banquete.
digo, es parte de los usos y costumbres, es parte de que estás en fiesta y no creo que te cause un problema. Y se llevan estas sorpresas. Ay, ¿qué onda con Nabal? Arrogante, ¿verdad? Petulante, despectivo. Anda, le dice David, agarren las espadas, ahorita vamos a despedazarlo. Injusto, casi, o sea, y bueno, y hay que entender a David era un hombre de guerra, era un bárbaro. Y viene el siervo con Abigail y le dice, mira nada más lo que ha hecho tu marido, este individuo. Sigue diciendo en el 16, nos han sido por muro de día, vean esto, nos ha sido por muro de día y de noche, o sea, nos han protegido. Déjenme decirles que cuando David llegaba a un lugar y eran enemigos del Eterno, vámonos, se acababan. Pero si no tiene nada con el Eterno, si eran israelitas, los protegía. Y eso es interesante, porque imagínense si no hubiera habido, para tantos animales y para tantos trabajadores, si no hubiera habido una protección, pues ya les hubieran robado ganado, les hubieran estado robando todo el tiempo, o sea, hubiera perdido mucho más. Dice, todo el tiempo que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues mira qué has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Y él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. Imagínense, no hay quien se pueda dirigir a este hombre porque para todos les contesta de mala gana, ¿verdad? Entonces Abigail tomó enseguida 200 panes y no eran 400, no eran uno para cada uno, ¿verdad? 2 cueros de vino, también nomás para un trago para cada uno. 5 ovejas guisadas. Esto en una sentada de un taco para cada quien se acaba rápido. 5 medidas de grano tostado, 40 kilogramos. 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. En una sentada es el postre y se acabó. Los cargó en asnos y dijo a sus criados, vayan delante de mí y yo os seguiré enseguida. Y nada declaró a Nabal su esposo. Por otro lado, pues Nabal estaba en el festín, estaba bebiendo, estaba en la fiesta, come y come, ¿verdad? Y en el baile, yo qué sé, ya se había hecho hasta a lo mejor muy mundano. Y dice en el 20, sentándose sobre su asno, descendió por una parte secreta del monte y se encontró con David y los suyos que venían frente a ella. Imagínense nada más, ¿han visto esas películas donde vienen así, verdad? Un ejército, imagínense 400 con las espadas ahí listas y con un coraje, más coraje que hambre. Y que se encuentra David y venían y frente a frente y ella fue al encuentro. David había dicho, en vano guardé todo lo que este hombre tenía en el desierto. Imagínense, nomás iba pensando, este hombre injusto, malagradecido, ha prosperado, el Eterno le ha bendecido, ¿verdad? Hemos sido parte de su vida y no tiene ninguna gratitud, o sea, es una cosa que tú dices, ¿dónde está la tzedaká? Porque esos hombres estaban calificados pues como pobres, sin techo, como se les llama en Estados Unidos, ¿verdad? A los homeless se les llama, ¿verdad? Sin techo, sin hogar, en el desierto, en las cuevas, en las peñas, huyendo. Y digo, eran un montonal, ¿verdad? No es para que les diera comida todos los días, ¿verdad? Pero por lo menos un taco. Y va pensando, de balde guardé todo lo que este hombre tiene en el desierto sin que nada le haya faltado. Y él me ha vuelto mal por bien. Que el Eterno, y vean lo que dice en el 22, hace un juramento. Que el Eterno me trate con todo rigor si de aquí a mañana no acabo con todos sus... Imagínense nada más lo que pensó David. Y una de las cosas que vemos aquí es de que David era un hombre que el Eterno pues le agradaba, pero también era un hombre que como hombre y como guerrero y un tanto salvaje, pues aquí se le fueron totalmente pues los pensamientos, ¿no? Y queriendo hacer justicia, estaba a punto de hacer su propia justicia. Porque evidentemente, pues lo que ahorita vamos a leer de Abigail lo mete en razón.
porque él ya iba todo furioso y él iba a acabar, dice, vean aquí, con todos sus varones. O sea, no solamente con él. Entonces estaba demasiado alterado David, estaba muy acelerado, y es otra cosa que vemos aquí, que era finalmente era un hombre. O sea, que estaba cometiendo un error, ciertamente, ¿verdad? Y no estaba dejando que el Eterno lo juzgara, sino que dijo, yo voy a ser el justiciero. E incluso cita al Eterno y dice, que el Eterno me trate con todo rigor, si de aquí a mañana no acabo con todos sus varones. Fue impulsivo. Estaba desmedido. Yo creo que por eso el Eterno usa a esta mujer sabia, y pues se le adelanta, y ahorita vamos a ver lo que le dice. Cuando Abigail vio a David, se apeó prestamente del asno, se postró ante David y se inclinó a tierra, vean, se postró. Se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que tu sierva hable a tus oídos y que escuches las palabras de tu sierva. Y aquí vienen las palabras de intercesión, de razón, de pedir misericordia, de aceptar el error, de aceptar el pecado. Viene esta mujer con toda tranquilidad, con sabiduría, con tenacidad, se le acerca, ¿verdad? Y se postra para... Y vamos a verlo más adelante, porque reconoce que es el ungido del Eterno, reconoce que su futuro va a ser un futuro de éxito, de bendición, que va a ser rey de Israel, o que ya estaba siendo ungido como rey, y lo trata como rey. Es decir, le da el lugar que el Eterno le ha dado. Pero también ella sabe, y vean, con toda autoridad del Eterno y sabiduría del Eterno, no lo viene a confrontar, a decirle, hey, ¿tú qué te pasa? Mira, no le da razones de la misma forma que Nabal, sino que viene y con toda sabiduría, dando el lugar al Eterno del ungido, pero también mostrándole su forma humana del error que iba a cometer, y a entrar en diálogo, no como estos locos, ¿verdad? Que mandan a matar líderes y que andan asesinando gente y que son esto, ¿verdad? Son impulsivos y asesinan y luego mandan bombas por todos lados y andan, en vez de que entren al diálogo, no hay diálogo para gente sin instrucción. Bueno, 25. No hagas caso de mi señor, de ese hombre brusco. Ahora, vean a esta mujer que reconoce su pecado, que reconoce el pecado, se lo adjudica a ella y le dice, no hagas caso de mi señor, de ese hombre brusco. Reconoce al marido y no está hablando mal de él, no está haciendo la shon hará. En un sentido, obviamente, sabemos que va entre las parejas y entre los creyentes, pues no se trata de eso, al menos está reconociendo lo que es. De hecho, por eso dice Nabal, dice, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal. Insensato. Imagínense nada más. Y la insensatez está con él. Yo, dice tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Lo que está diciendo es, yo no me enteré, no me di cuenta. Mío es el pecado, yo tuve que interceder ahí, y este hombre es un brusco, por eso lleva su nombre así. Ahora, Señor mío, dice, vive el Eterno, y aquí vemos la fe de esta mujer, el temor, el discernimiento, era una mujer sabia, entendida. Vive el Eterno y vive tú, que el Eterno, dice, te ha impedido venir a derramar sangre. Ahora, fíjense lo que le está diciendo. No dice te va a impedir, no dice el Eterno te ha impedido. Ya le está diciendo no va a pasar. ¿Sí me entienden? Esta mujer no solamente es temerosa del Eterno y tiene sabiduría, también ha puesto el Eterno palabras en ella. Y le está diciendo, esto no va a pasar. El Eterno no va a dejar que pase esto. Te lo estoy diciendo, no va a pasar. Dice, ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal.
27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los que siguen a mi señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y ella se pone como la ofensora. Perdóname esta ofensa, es mi culpa, es mi pecado. En parte astuta la mujer, obviamente, ¿no? Porque imagínense David no era cualquiera que dijera hazte un lado, mujer, o sea, le toca la parte que es, oyes, me está haciendo entrar en razón, y no puedo aquí cortarle la cabeza a una mujer, ¿verdad? Y voy a hacerle recordar que tiene unción y que va a tener discernimiento. Te ruego perdones a tu sierva esta ofensa, porque el Eterno hará una cosa, vean, estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Eterno, y ningún mal se hallará en ti mientras vivas. Esas son palabras proféticas. Aunque alguien se haya levantado a perseguirte y atenta contra tu vida, con todo la vida de mi Señor está ligada con los que viven con el Eterno tu Elohim. Él arrojará a tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y cuando el Eterno cumpla con mi Señor todo el bien que habló de ti, y te establezca como príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no te será tropiezo y remordimiento el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Eterno haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Fíjense nada más. Esa mujer actuó como una profetisa, en el sentido de que está entendiendo la unción de él, está viendo claramente lo que el Eterno ha decidido por él, lo que Samuel le había dicho, lo va a establecer como príncipe de Israel, como el rey de Israel, pues. Todos sus enemigos los va a destruir. Y le está diciendo, cuando seas establecido, cuando llegues a este lugar, no vaya a ser esto una tacha en tu proceder. ¿Se acuerdan que hemos estudiado de David que dice, todo fue agradable delante del Eterno? Todo, excepto el asunto, dice, con Betsheba. Y obviamente pues con Urías, que ya estudiamos a Urías, ¿verdad? Pero imagínense cómo el Eterno lo está librando de esto con esta mujer. Porque si no, en la historia hubiera sido, todo fue bien de parte de David, excepto el asunto con Elisheba y excepto con el asunto de Nabal y su gente, que asesinó a todos sus hombres porque se vengó por sí mismo. Y lo que le está diciendo es, va bien tu vida, va bien tu llamado. El Eterno te va a establecer y te va a poner como príncipe de Israel, y le está diciendo, pero no vayas a manchar tu historia con este asunto tan que tú has decidido por ti mismo, quieres tomar venganza, y viene, y obviamente pues David no tenía ningún impedimento, él con esos gentes, es más, él si hubiera ido solo, nada más solamente con sus valientes, ni siquiera era necesario llevar 400, solamente con los valientes, y con los valientes de David derribaban gigantes, imagínense, gigantes, ejércitos completos. Ahora imagínense 400, iban a ser una masacre impresionante, una cosa bárbara. Por eso les digo, o sea, piensen en David, es un bárbaro. Entonces, lo que le dice esta mujer, entiende, discierne. David se estaba dejando llevar por sus impulsos, por el enojo. Sí, había justicia, pero no era la correcta. Pero viene la otra parte del Eterno por medio de esta mujer y le dice, aquí está la otra parte que te hace falta. Prudencia. Prudencia sobre todo. No te vengues por ti mismo. No vayas a derramar sangre. Y ni siquiera lo decía por su marido, lo decía por todos los hombres. Porque él dijo, si de aquí a mañana, que me trate el Eterno con todo rigor, si de aquí a mañana no acabo con todos los hombres de Nabal. O sea, ¿qué culpa tenían los hombres de Nabal? Y David iba sobre todos los hombres de Nabal. Y no era el problema de los hombres de Nabal. Así que es una mujer usada por el Eterno. Es la parte
que justamente se requiere en este momento importante, tanto para salvar a Nabal, que es un problema ya de por sí, salvar a los hombres que no tienen ninguna culpa, y salvar a David, que quede su trayectoria manchada con esta horripilante acción que iba a hacer, ¿verdad? Por todo lo que estaba haciendo. Bueno, dice Marela, lo dejó como cordero en esas palabras, ¿verdad? Con la sensatez, dice Noralba. Jimena dice, lo importante es que David discierne y oye, no la mira en menos por ser mujer, ni la esposa del que lo ofendió. Eso es importante también. Bueno, dice Franco, mi esposa muchas veces tiene que actuar conmigo así, me calma frente a tanta injusticia hacia nosotros y los más débiles. O sea, así es importante, es la opinión de la mujer. Y sobre todo cuando Franco quiere tener muchas veladas todos los días, dice, no, espérate, vamos a dormir. La esposa le dice, ¿sabes qué? No, puras veladas es demasiado, vamos a dormirnos. Bueno, es importante la actuación de la mujer porque tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Y vean, por eso estoy desde el principio tomando estos ejemplos, ¿no? Y cómo el feminismo ha actuado de forma irrazonable por los hombres irrazonables, cuando el feminismo tendría que hacer una aportación inteligente, razonable, coherente, con discernimiento para hacer entender a los varones irrazonables con coherencia, entendimiento, discernimiento y prudencia. Este es el gran tema. Este es el gran tema, que las mujeres se ha desatado sus capacidades, porque la mujer es inteligente, tiene capacidades, tiene discernimiento, tiene bueno, no las incrédulas, pero las incrédulas también tienen esa capacidad inteligente, pero lo malo es de que quieren afrontar algo como si estuvieran peleando con bestias, ¿no? Y obviamente se van contra el problema que es bestial y que no es con los que sí razonan y los que sí piensan. Ajá. Bueno, Abigail le flechó, dice el corazón a David. No sé si quiso decir le flechó. Bueno, vamos a ver al final la historia, porque finalmente cuando queda viuda la toma como esposa, sí es otro caso, pero no creo que, bueno, haya sido así como flechazo, ¿verdad? Ponen aquí los corazones, ¿verdad? Yo pienso que ha de haber sido como que esta mujer, con la sabiduría, con el discernimiento, con la tenacidad y con su forma de ser usada, ha de haber dicho, esta mujer no se puede quedar sola, ¿verdad? La voy a hacer mi esposa. Imagínense tenerla de consejera. Imagínense tenerla de consejera. Bueno, ya veremos un poquito más de... Ya se ha hablado también de Abigail en la serie Mujeres de la Biblia, en las Mujeres de David. Pueden escuchar el audio o pueden leerlo si compran el libro electrónico. Ya, bueno, ya está el comercial, ¿verdad? Mujeres de la Biblia, ahí está el comentario de tantas mujeres, cosas bien interesantes. Bueno, vamos más adelante. Respondió David a Abigail, y vean a David. Quítate de aquí, mujer, tú no razonas, tú eres menor, tú eres del inframundo, tú eres feminazi, hazte un lado, mujer. ¿Eso dijo David? ¿Acaso David le dijo, tú eres inferior, tú eres una creación, bendito el Eterno que no me hizo mujer, como en el Talmud, ¿verdad? ¿Acaso eso dijo David? No, David no dijo eso. David reconoció la palabra de sabiduría, la mujer que estaba siendo usada por el Eterno, la tenacidad, la pronta respuesta. ¿Y qué hace? Exalta al Eterno. Bendito sea el Eterno, Elohim de Israel, que te envió, le está diciendo, es el Eterno que te envió, para que hoy me encontraras. Y bendito tu razonamiento. Oye, ¿sabes pensar a favor de lo que quiere el Eterno? Y bendita tú. Vean, razonamiento, la razón, el pensamiento, el ruach, que domina el pensamiento y sujeta el corazón. No le dijo, bendito tu corazón. No le dijo, tuviste una corazonada. No le dijo, ay, sentiste algo. No, pensó, rápidamente pensó y abrió oportunidad al Ruach HaKodesh para que actuara en su mente y dijera, vamos a hacer esto. Porque si hubiera sido una corazonada, o se pone a llorar, se avienta y se ahorca porque dice, ya se acabó todo, se suicida, se corta las venas, yo qué sé,
O a lo mejor le avisa a todos, si fuera una corazonada, le avisa a todos los trabajadores, y le dice, ¿saben qué viene David? Vámonos, huyan, corran, desaparezcan, vámonos Nabal, o no sé, vamos a enfrentarlos. No, no se acelera, no se aloca, no toma decisiones alocadas, ni feminazis, ni cosas extrañas, ni va a nada, si razona, entiende, y eso sabe por el Eterno, y el Eterno le dice así, o sea, no desde que le hable, simplemente actúa siendo guiada por el Eterno. Toma valor para ir, ¿verdad? Fíjense nada más. Bendito sea el Eterno, el que existe, Elohim de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito tu razonamiento y bendita tú que me has impedido de ir a verter sangre, fíjense, y vengarme por mi propia mano. David es humilde, por eso dice que tenía un corazón según el Eterno. Porque cuando escucha razón del Eterno a través de esta mujer sabia, le dice, tienes razón, porque yo estaba actuando impulsivamente. No le dijo tantas cosas, ¿verdad? Pero le dijo, casi le dijo, había sido un impulsivo. Y obviamente, como toda mi gente está a mi mando y nada más escuchan la orden, agarran sus espadas, pues ellos vienen con las espadas en el cinturón. Y sí, iba a tomar venganza de mi propia mano, y sí, iba a arrasar con todos los hombres de Nabal, y sí, iba a ser una locura, y sí, iba a quedar marcado para toda mi historia un genocidio. Eso no iba a ser una batalla, eso no iba a ser una lucha del Eterno, eso no iba a ser una guerra para defender a Israel, eso iba a ser una masacre contra inocentes, que el Eterno le dijo por medio de Abigail, alto. Alto, detente. Tampoco se puso a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Como dice su lady, tampoco se puso a guerra espiritual, y yo declaro, y a tocar el shofar, y a lanzar espadas, nada. Actuó con el soplo del Eterno, usando su razonamiento, inteligencia. Vean el 34, porque vive el Eterno Elohim de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana ningún varón le hubiera quedado a Nabal. Fíjense nada más la escena. Y David recibió de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube con shalom a tu casa, sube con tranquilidad y reconciliación a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Vean a David, este bárbaro, guerrero, incansable, que ha escuchado a una mujer y que le ha tenido respeto. Dentro de los términos de la Torá, del Eterno, de su creación, el hombre, el único problema que ha tenido es moverse de la conducta que tiene que tener delante de las mujeres. Llámese esta mujer, que era una mujer casada, era esposa, no le coqueteó, no le dijo otra cosa, reconoció su unción, le dijo que era un instrumento del Eterno, escucha su voz y la respeta, le da su lugar, ¿verdad? No es David no es un machista, David no es un intolerante, no es un hombre que no escucha y dice, tú no te metas, mujer, no le dice a ti quién te metió o quién te llamó, aquí es cosa de hombres, no le dio razones machistas, ni humillantes, ni nada. ¿Por qué? Porque el hombre debe de actuar de la misma forma espiritualmente. El gran problema con este tema es que hombres como Nabal, que se olvidan de la instrucción del Eterno y de la responsabilidad que ha tenido como hombre, entonces se salen y empieza la supremacía y sí, empieza el sometimiento, empieza el maltrato, no solamente con la gente, con las mismas mujeres, con sus esposas, con las hijas, con etcétera, y por eso entonces la mujer después quiere traer esta queja, no delante del Eterno, ni con inteligencia ni sabiduría, sino con el mismo ímpetu, rayando muros, haciendo protestas, gritando locuras, quitándose la ropa, mostrando su cuerpo, su intimidad, rayándose la cara, rayando monumentos, haciendo cosas locas, que obviamente lo único que hacen es
dar lugar a aquellos los hombres, para reírse y decir, mira, no, estas locas. Pidiendo una igualdad que no tienen ni idea primero de que en la Escritura, aunque el Eterno ve almas, ha dado dos responsabilidades. Varón y hembra los creó. Si entonces los hombres actuamos como David, serenamente, inteligentemente, y también viendo siempre la oportunidad del Eterno en todas las cosas, por supuesto que también las mujeres van a ser de la misma forma usadas por el Eterno. ¿Se dan cuenta cómo es el problema? Ahora vamos a ver todo lo que pasa con Nabal, porque al final sí, el Eterno tiene que poner en su lugar a los varones. Lamentablemente la mujer moderna ni ha tenido fe, ni ha tenido temor del Eterno, ni ha sabido ser inteligente, mucho menos espiritual, y no ha esperado que ponga en su lugar a los hombres, sino que ha entrado una batalla. Y no estoy hablando de todas las mujeres, por supuesto el movimiento feminista es una cosa de nada entre todas las mujeres que hay en el mundo, pero aún así han hecho presencia, es una minoría, pero ahí están peleando. Dice Jimena, esas mujeres actúan con rabia y no con razonamiento ni inteligencia. Así es, actúan insolentemente porque han visto eso. Hay un grupo, por eso que se llama Femen, creo, algo así se llama, que acostumbran a cada protesta, donde quiera, lugares públicos, lugares donde hay personalidades, etcétera, salen corriendo y se quitan la ropa y se tiran y empiezan a hacer locuras y obvio, tienen que ir a prisión, por supuesto, porque eso cae en inmoralidad, ¿no? Deberían de leer a estas mujeres, deberían de tener por lo menos un poco más de información y sobre todo tener temor y fe en el Eterno. El Eterno actúa contra toda injusticia, pero cuando la mujer actúa por su propia mano, por eso se convierte en todos estos. Vamos a seguir leyendo porque al final vamos a concluir con este asunto del feminismo, ¿no? Porque hoy día ya es una cosa que tú dices, oyes, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo radical, ecofeminismo, feminismo autónomo, feminismo premoderno, moderno, neofeminismo de los años 70 y 60 y 70. Y aquí hay un montón de feminismos y cada quien está luchando por lo suyo. Ahora, imagínense, ecofeminismo, y tú dices, ¿y estas cosas qué cosas son? Mujeres luchando por la defensa de la mujer, que regularmente está siendo más dañada en su cuerpo por los tóxicos, por los químicos, por, ¿verdad? Muchos asuntos que dicen, nos están dañando más a nosotros. Pues sí, pero pues se están poniendo en la cara cosméticos, se están echando en el cuerpo cosas para la belleza, para esto, para el otro, depilándose, haciéndose muchas cosas, pues cómo no se van a dañar más. Pero viene el ecofeminismo. Y quién sabe cuántos más feminismos van a salir, porque hablar de feminismo es una cosa que tú dices, oye, esto ya todo es un tema y hay muchas cosas que están bien torcidas. Pero hace falta cordura, hace falta entendimiento, hace falta razón verdadera. Y sobre todo, el pensamiento con la fe que les puede llevar por otro lado. Pero no, lamentablemente es la locura hoy día, ¿no? Hasta femianimalismo, dice por acá. Bueno, vamos a seguir leyendo. David recibió de su mano entonces, y Abigail regresa a Nabal, dice que tenía banquete en su casa, obviamente pues era la fiesta, ¿verdad?, de los esquiladores y todo lo demás, y tenía un banquetazo en casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba muy borracho. Y por eso ella no le declaró ni poco ni mucho. Imagínense, regresa y obviamente pues él está en lo suyo, ¿no? Él no vio las consecuencias. Obviamente este hombre no tiene discernimiento. Este hombre no tiene ningún discernimiento, ningún temor. Es demasiado orgulloso, es demasiado confiado, no sé, imprudente y bueno, insensato. Pues finalmente Nabal. Porque otro hombre que hubiera hecho eso hubiera dicho, ok,
pues les di el avionazo a David y a su gente. Algo va a hacer David, a ver, vamos a hacer algo. Bueno, no sé, se pone a hacer otra cosa. Pero no le importa. Váyanse por allá, es fiesta, alégrate, toma, come. Es decir, así está el mundo hoy día. Déjenme decirles que el Mesías representa a David. Y el Mesías, por primera vez, cuando es enviado del Padre, viene y el pueblo de Israel, el que permanecía todavía fiel, que representa como la esposa, ¿verdad?, le causa conmoción y el Mesías tiene que poner su vida para dar oportunidad a que se arrepientan los malvados corazones, los corazones duros, perversos, que cambien de parecer. Y no hay matazón, realmente no hay justicia, hay perdón y misericordia. Obviamente para que entren los que tienen que entrar, no los navales. Pero lamentablemente cuando el Mesías regrese, porque ya no va a venir como ocasión para el perdón de pecados, sino como va a venir como juez, va a venir con la espada desenvainada. Y eso es algo que tiene que ver con las almas. Al final de cuentas, el Mesías lo usará el Eterno para juzgar todas las injusticias. Y aquí no estamos hablando solamente de navales, de toda la maldad que hay en el mundo. Y aquí ya no va a haber oportunidad. El día del fin, el día del juicio, como claramente lo vemos en la Escritura, no hay otra vez, y sobre todo en el libro de visiones, habla de que sí va a haber sangre derramada. Y no es que esto alegre, y no es que sea algo que esté esperando el Eterno por medio del Mesías. Es que es la maldad, que ha crecido demasiado. El navalismo, como se le pueda llamar, ha crecido a gente arrogante, indiferente, que no tienen entendimiento, no quieren razonar, no quieren tener discernimiento, no buscan lo espiritual, solamente están buscando la satisfacción, las fiestas, la comilona, la borrachera. Están esperando nada más la carne, la satisfacción. No hay tzedaká, no hay justicia al necesitado, ¿verdad?, etcétera. Todo esto que hemos hablado una y otra vez. Y es una forma de ver cómo el Eterno está dando 2000 años de misericordia. Pero se va a acabar el tiempo. Y bueno, así es, lago de fuego, la muerte segunda. Va a haber mucha pérdida, pero ¿por qué? Por el navalismo, podríamos decirlo, ¿verdad? Por el corazón de Nabal en mucha gente. Bueno, ¿qué va a pasar después? Vamos a leer. Al otro día por la mañana, cuando había pasado el efecto del vino, imagínense nada más, porque Nabal estaba todo etílico, no sabía ni entendía nada. Después le pasó el efecto del vino, ya estaba sereno, ya estaba la sangre un poco más limpia. Dice, su esposa le contó estas cosas y el corazón de Nabal se desmayó. O sea, todo el ánimo. Y bueno, ¿y qué entra aquí? Yo no sé, a lo mejor los hermanos médicos nos van a saber explicar mejor esto de forma biológica. Y se quedó como una piedra. Le dio una especie de parálisis. Imagínense nada más, y por eso les dije al principio, imagínense la escena. Le está explicando, oye, que pasó esto, y regresó esto, y venía David, y David venía con 400 hombres, todos sus valientes de David, venía enojadísimo. Se le empieza la respiración, y el corazón le da una taquicardia, y casi estaba, yo creo que una pulsación por minuto, yo que sé. Aparte de la cruda, como dice Enrique, la cruda mortal, imagínense la cruda, ni un tejuino, ni nada para por lo menos suavizarse algo, nada. Etílico todavía, así, pensando quién sabe qué, apenas digiriendo todo lo que se había tragado, el animal que se había echado el otro día. Y empieza a ver la escena,
la sangre derramada, el olor a sangre, toda su gente, y le da una parálisis. Dice que se queda como piedra. Yo no sé si de terror o de más coraje, que ya sería el colmo de los colmos, ¿verdad? Ahí se actuó como gallina, ¿verdad? Dice aquí Beatriz. Dice, se desmayó su corazón, o sea, su ánimo decayó, y quedó como en piedra, le dio un colapso. Le dio un colapso, dice Sonia. 10 días después, vean, verso 38, yo no sé si esto tiene que ver con los 10 mensajeros que llevaron en 10 días, una cosa como un mensaje, yo no sé, pero este colapso obviamente se quedó colapsado, una especie de parálisis. Yo creo que lo mantenían alimentado en esos 10 días con pura agüita y con licuaditos, con puros líquidos. Seguro que ni podía masticar, estaba a lo mejor todo ahí. Un juicio del Eterno, un juicio del Eterno. Y murió 10 días después, dice. Fíjense nada más. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Eterno. Y vean, se lo dejó al Eterno. Finalmente dijo, es correcto. Yo iba a actuar locamente, bajo mi juicio, iba a despedazar a toda la gente de Nabal. A lo mejor en su pensamiento de David decía, es el pago por la injusticia, pero después, entrando en razón por la sabiduría de esta mujer y el discernimiento, pues ¿qué le quedaba a David? El Eterno juzgará. Si lo mismo esperaba con todos sus enemigos, pues no quedaba de otra, el Eterno juzgará. ¿Y qué es lo que hace? El Eterno actúa precisamente. Esto no es algo que se le pase a él, como dice la Escritura, él no tiene al culpable por inocente. Vean. Y muere. No, obviamente, pues por el colapso que le dio y por todas las derrame cerebral, seguramente, dice Sonia. Derrame cerebral, ¿no? Desde el punto de vista médico, al colapsarse y después de estos días, pues un derrame. Y ahí está. ¿Eh? ¿Será como un coma? Pregunta Ernesto. Bueno, dice la hermana Sonia, que es médico, un derrame cerebral posiblemente. Al final, lo que sea, puede tomarse una determinación médica, por ejemplo, sobre los, ¿cómo se llama? Los síntomas, pero entendemos que el Eterno iba a juzgar esa causa. Y Él lo hizo. Y bueno, dice, y ha preservado a su siervo de cometer el mal. Vuelve a repetir David. Y ha preservado a su siervo de cometer. Imagínense nada más, David cuando iba con sus 400 y todos con sus espadas afiladas, iba enojadísimo. Este Nabal es un malagradecido, no puede compartir un taco de barbacoa conmigo, no podemos festejar y celebrar con él, no puedo, ¿verdad? Unas pasas, un vinito, es injusto, ¿verdad? Tacaño, materialista, va enojado, y cuando regresa va diciendo, ay, gracias Padre que me libraste de este mal. Iba a cometer una locura, sangre derramada, hombres inocentes, ¿qué culpa tiene? Y se quedó pensando en eso. Y después de los 10 días, ay, bendito eres, Eterno poderoso, que juzgas mi afrenta. Recibía de Nabal y me has preservado de cometer este mal. Me has librado. Gracias, gracias. Imagínense, gracias. Gracias, gracias, porque no hice una locura. Tú lo hiciste. Se vuelve a recordar, mía es la venganza, yo pagaré. Y además, como dice por acá Paola, que lo vamos a ver ahorita, precisamente estaba librando a Abigail, pues de este tirano, ¿verdad? Yo no sé, a lo mejor, yo no sé, ¿verdad? Pero con esas características, pues cualquiera podría decir que este hombre a lo mejor era un maltratador.
era un abusivo. Y ahí voy otra vez con este tema. Sí, el problema es la falta de Torah, de instrucción en los hombres, que se convierten en unos patanes, y más cuando tienen dinero, que son abusivos, que tratan a las mujeres como esclavas, que las compran, que las dominan. Aquí en México, por ejemplo, cuando se habla, ¿verdad?, del crimen organizado y estos tipos que traen, están forrados de billetes y andan las mujeres, ¿verdad?, que obviamente son materialistas, que andan buscando el dinero, pues se venden por traer el lujo, por traer el auto, por tener plata, como dicen los colombianos. Y y a lo que voy es, incentivan a que los hombres sean así, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo que se va a comentar, al rato se van a comentar muchas cosas sobre el tema de los peligros del feminismo, pero una de las cosas es que las mujeres mismas, sin razonar, sin pensar, sin ser inteligentes, están cometiendo muchos errores porque están alterando más bien este asunto, porque ya lo están haciendo radical, lo están haciendo totalmente un peligro, ¿sí? Porque los hijos y las hijas que están creciendo ya lo están viendo, ya de por sí en mi generación se dejó ver, está marcado esta diferencia, ¿no? En donde empiezan a decir, ¿sabes qué? Igualdad. Igualdad. Y entonces tú dices igualdad, bueno, la mujer también trabaja, la mujer también tiene sus posesiones, tiene sus propias cosas, tiene sus propios ingresos, sus propios gastos, el hombre también, y empiezan a dividirse y todo esto, y tú dices, ¿y esto dónde les va a llevar? Oye, igualdad es de que, oye, pues tú mujer, ten un hijo, yo tengo el otro. ¿A poco no es igualdad esto, no? Igualdad debería ser, ok, pues tú tienes un hijo, yo tengo otro, y tú amamantas, yo amamanto, y tú dices, es que no hay igualdad, esa es una locura, no puedes pensar en eso. Porque entra el tema del género, entra el tema del transgénero, y ya todos quieren su parte, y ya no va a ser, ya no sé, pero es una cosa de filosofías. De hecho, en el feminismo hasta tienen un glosario de palabras y expresiones y conceptos claves en el vocabulario de la igualdad y del feminismo y de los géneros y transgéneros y quién sabe cuántas locuras. Y por otro lado, como dice aquí Jimena Arce, se convierten ellas en navales insensatas. Sí, insensatas, o sea, sin cordura, sin entendimiento, sin razón, juzgando causas que sí están enlistadas y descritas, pero no con la forma bíblica, por supuesto. Es correcto, dice, esa igualdad están tomando al igualarse a los hombres insensatos. Finalmente, el tema es navales contra navalas, por decirlo de alguna forma, ¿no? A la respuesta de uno está la respuesta de la otra. Bueno, ¿qué dice más adelante? El Eterno ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, y un tiempo después David envió a proponer a Abigail fuera su esposa. Vean, los siervos de David fueron a Abigail al Carmel y hablaron con ella y le dijeron, David nos ha enviado a ti para que sea su esposa. Y ella se levantó, inclinó su rostro y dijo, aquí está tu sierva para que lave los pies de los siervos de mi Señor. Y miren esta expresión. A ver, aquí deja ver otra vez esta mujer. Obviamente ella es una mujer viuda, es la única forma, por supuesto, bíblicamente, estamos hablando, por eso David la pidió. No con Betseba, que ya sabemos, años después comete la idiotez, perdón la palabra, pero eso es, ya estudiamos esa parte, ¿verdad? De codiciar a una mujer casada, y ya sabemos el pecado, ¿no? En este caso, pues era una mujer viuda, y David
en base a lo que había escuchado de ella, obviamente pues dijo, enviudó, es una mujer libre. Y lo primero que dijo, imagínense tenerla de consejera, imagínense tenerla de esposa, ¿no? De pareja. Bueno, ¿qué es lo que hace? Dice que manda a sus siervos y le preguntan y le dicen, y obviamente es una petición, no es forzado, no es, órale, vámonos porque ahora va a ser la esposa de David. ¿Ah? Dice que le dicen, aquí está, le dicen, dice, David ha enviado a ti para que seas su esposa. Y ella se levantó, inclinó su rostro y dijo, aquí está tu sierva, vean esa expresión, para que lave los pies de los siervos de mi Señor. ¿Qué es esto? Ustedes saben que hay dentro de los usos y costumbres también, dentro de los hogares, la hospitalidad, una forma de hospitalidad es lavar los pies. De hecho aparece en el Brit Hadashah como una característica de las mujeres, ¿verdad? Lavar los pies de los santos o de los consagrados era ser hospitalarias, ser ayudadoras, ser serviciales, pues. Y esa es una forma en donde cuando escucha esto, porque pues David andaba soltero básicamente, aquí como dice, ¿verdad? Mijal, la hija de Saúl que se le había prometido, no se la da, dice, porque Saúl finalmente se la da a Palti, hijo de Lais, que era de Galim, y entonces David no recibe esposa. Y aquí dice que después pues toma esposa a Ahinoam de Jezreel, y en este caso a Abigail, el cual le da un hijo que se llama Daniel, por cierto, el cual no figura realmente entre los hijos. Ahora, aquí vamos a terminar con esta parte que es muy interesante. Porque está esta mujer, esta femenina, mujer que no tiene ni un rasgo de feminazi, ni tampoco ni un rasgo de lo que ellas, las feministas, califican como sumisa y pisoteada. No, no, al menos con Nabal, seguramente como ya dijimos, lamentablemente al ser ella transferida de su cuidado a este hombre, pues este hombre a lo mejor la maltrataba y por eso finalmente recibió este castigo Nabal. Pero seguimos viendo una mujer que es espiritual, una mujer que dice que no se llena de orgullo y dice, wow, ahora voy a ser la esposa del rey, y no empieza a pensar en las pasarelas, en la elegancia, en ahora le voy a andar adornada, ahora voy a ser la primera dama. No empieza en esas cosas. Piensa, fíjense lo que piensa. Desde un principio dijo, siervo del Eterno. Y ahora dice, aquí está tu sierva, la cual va a pasar a ser hospitalaria. Soy tu sierva. ¿Me entienden? Sigue siendo una mujer espiritual, no una mujer que se deja pisotear en nada, no, una mujer que cumple su lugar como la esposa que va a ser de un varón y que va a estar a disposición de su hogar. Fíjense qué interesante, porque hoy día uno de los reclamos más grandes de las mujeres que dicen que la igualdad y que no sé qué, es de que, a ver, en la casa los dos tenemos que participar de las mismas cosas igual. ¿Cómo es posible que nada más la mujer esté dedicada al hogar? Y empiezan con todo el asunto, ¿verdad? Y una de las cosas que sí quiero mencionar y que yo he mencionado antes es, dentro de los usos y costumbres y dentro de las malas mañas, sí, efectivamente, que hay en casa, es de que el hombre cree que nada más porque como fue al trabajo y está sosteniendo su casa, pues que llegue y se tire al sofá y prenda la televisión y se la pase como los paganos, ¿no? Viendo el fútbol, viendo cosas mundanas y deje a la mujer en todas las ocupaciones que le falta, porque la mujer, digo, esta cosa, ¿verdad? De que creen que ser ama de casa es, y no eres nada y no eres nadie y no aportas al mundo y yo soy algo y entonces estoy
¿verdad? De sierva del faraón, es otra locura, ¿verdad? Porque una de las cosas que se va a hablar seguramente más al rato es, la mujer aporta mucho más cuando está en su casa y está formando a un hijo, si es un varón, que va a hacer lo correcto delante del Eterno y lo correcto con la mujer que va a tener a su lado. Y las mujeres que va a tener como hijas. Pero cuando le entregan al Estado a los hijos, entonces se comienza el desastre. Lo que estoy diciendo es, aquí no está una mujer, Abigail, siendo sometida y diciendo, ay, aquí está la esclava. No. Servidora que va a lavar los pies a tus siervos, incluso primero a sus siervos, hablando de que yo voy a ser hogareña, yo voy a ser una mujer que está en su hogar, está atendiendo las cosas del hogar y que va a servir. No quiere decir que se va a poner a lavarlos a todos, por supuesto, ¿verdad? Tampoco entiendan eso, porque hay que entender lo que significa lavar los pies de los santos, y lavar los pies es hospitalaria, servidora y que está atendiendo las cosas que el hombre no puede atender en casa. Es como lo que vamos a estudiar el Shabbat pasado con Estefanus, ¿se acuerdan? Que dice que los apóstoles dijeron, necesitamos ayudantes que nos ayuden a servir las mesas. Y llaman a varones, porque dice, porque nosotros ocupamos estar en la enseñanza y en la oración. Y entonces empiezan a delegar y esto ayuda. Entonces la mujer tiene un lugar muy importante. La hospitalidad, la administración en el hogar, el cuidado de las cosas, el cuidado de los hijos, la educación, es una cosa invaluable. Por otro lado, si ustedes van, por ejemplo, a la escritura, y tú sabes, ¿y esta Abigail qué onda, no? Con sus hijos. Bueno, en Primera de Crónicas dice que mientras él estuvo en Hebrón, antes de que fuera declarado como rey, dice que tuvo a Daniel con Abigail. Y la pregunta es, ¿y este niño y este hijo qué onda? ¿Qué onda con Daniel, hijo de David y Abigail? Cuando comete el pecado, David, y vienen las consecuencias, vemos el problema con Absalón, que quiere tomar el trono, después Adonías, usurparlo. Vemos el problema, ¿verdad?, con ¿cómo se llama? Pues sí, Absalón, que finalmente muere, y luego el asunto de Salomón, Natán, y un montón de hijos, ¿verdad?, que finalmente pues vienen de David, pero la pregunta es, ¿y este Daniel qué onda? Es decir, seguimos viendo a Abigail en una posición sabia en donde dice, yo mejor ni meto a mi hijo en el asunto de los demás hijos. Como que es una mujer que crece al lado de David y se dedica al hogar, se dedica a su hijo, y aunque no vemos algo bueno, tampoco vemos algo malo. Solamente vemos una mujer que se ocupa de su hijo, y sí, ciertamente no sabemos más de él, pero no lo inmiscuye con los problemas, como por ejemplo Tamar, ¿verdad? Y el asunto, ya saben, entre Amnón y Absalón, y el pleito que traían, y Amnón lo que hace con su media hermana, y todo el desastre que causa David por aquello que hizo. Como que Abigail finalmente dice, yo me aparto, yo mi vida aparte, soy esposa de David, pero muy aparte está el asunto. Ajá. Bueno, ¿qué más? Vamos a ir concluyendo. Y dice entonces, después Abigail se levantó con 5 doncellas que la servían, se montó en un asno, y bueno, obviamente Abigail no dejaba de ser una mujer pues pudiente, en el sentido de que pues había dejado herencia al hombre, ¿verdad? Tenía sus doncellas, vean, tenía 5 doncellas, era una mujer que tenía sustento y solvencia, pero pasa obviamente pues a el cuidado de David, y dice, lleva 5 doncellas que la servían, se montó en un asno, siguió a los mensajeros de David, y en ese momento, y fue su esposa, en ese momento, o sea, es como cuando es pedida esposa para Isaac, no se la piensa y dice, a ver, espérame, déjame pensar, no, ¿qué se me hace? ¿Qué tal si, pues dame chance, un tiempo, déjame divertirme, despedirme, o mejor que venga él y aquí vemos, no. También, igual, para Abigail, obviamente, pues el estatus había cambiado radicalmente,
y la mentalidad de la mujer es realizarse como esposa, como madre, y obviamente pues ella lo único que espera, de hecho, lo único que esperaba es alguien que la redimiera. Algo que encontramos en la Torah, que está permitido por supuesto, es que sí pueden entregarse a un hombre cuando han enviudado, y obviamente, seguramente entre muchas mujeres, aunque hay mujeres que quedan viudas y se consagran sus vidas y nada más han admitido un hombre, y eso es algo que se reconoce, igual hombres que nada más han admitido una mujer, aunque queden viudos o viudas, en este caso pues el mandamiento sí le permitía volverse a desposar. ¿Ah? Y el punto pues es de que ella no tenía problema en la Torá, y además cuando se lo ofrecen no se la piensa tampoco y dice, aquí está tu sierva, ¿verdad? Bueno, dice, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y a las dos fueron sus esposas, porque Saúl había dado su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Ya saben, recuerdan algo que había prometido Saúl, no lo prometió, y eso ocurrió con Mical. Y bueno, aquí está este Nabal. Qué historia más, ¿cómo podríamos decir? Eufórica, ¿verdad? Estas escenas tremendas. Pero vean la vida del ser humano cómo está contrastada. Aquí está el gran problema, y bueno, anticipándome un poquito y hablando un poquito de esta faceta que se va a hablar al rato en el tema de mujeres, en los peligros del feminismo. Como ya lo mencioné, el feminismo pues nace y según, ¿verdad?, la descripción, porque hoy día con tantos feminismos ya hay nuevas adaptaciones, propósitos y descripciones, pero este movimiento social político, según la descripción, dice, leo textualmente, se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y se supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de, vean lo que califican ellas, la opresión, dominación y explotación de que han sido objeto por parte del colectivo de hombres en el seno del patriarcado. Es lo que más enfatizan: opresión, dominación y explotación por parte de los hombres en un estado patriarcal o en un sistema patriarcal. Añaden ellas, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo, con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiere, dicen ellas. Y entran al debate, por supuesto, los pensadores desde la época del iluminismo y de la revolución industrial, comenzando en Francia, los aportes de Sigmund Freud también, austriaco, y cosas que se dijeron, cuando empiezan a tomar otros puntos de vista. Vean, por ejemplo, el problema en aquella época sobre varón y hembra y el propósito, cuando la iglesia, por ejemplo, anteponía y obligaba, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la unión y los hijos, ¿verdad?, exclusivamente para hijos e hijos. Y luego vienen los nuevos pensamientos y bueno, no, también es para el placer, cuando en la Torah ya hemos hablado sobre esto, ¿verdad?, ambas cosas, pero tampoco es hijos nada más porque vengan, que vengan los que vengan. Es decir, todo ya venía un desorden. Vemos en toda la época medieval, por ejemplo, todo este sistema, ¿verdad?, feudal, y vemos, por supuesto, opresión a las mujeres, vemos esclavitud, vemos compra y venta, o sea, todo era un desorden en la sociedad. Sí, lo aceptamos, y yo lo he dicho antes, es correcto. O sea, el hombre en la posición que el Eterno le ha dado, no solamente la superioridad de la fuerza, las capacidades en el ámbito laboral, porque obviamente también hay un tema ahí con Sigmund Freud, por ejemplo, en un libro, ¿verdad?, sobre
por qué las mujeres tienen envidia del órgano reproductor masculino, cuando el tema tiene que ver con los hombres tienen mejores posibilidades en todas las facetas de la vida para colocarse en lugares distinguidos. ¿Y por qué la mujer no? Entonces viene todo este pleito y vienen un montón de definiciones, un montón de pensamientos y un montón de estructuras, ya de por sí un desorden por completo, pero el punto es la voz de las mujeres cuando comienza tratando de decir, y bueno, porque luego entra el tema de, y hay una película, ¿verdad?, sobre el voto de las mujeres, empiezan a decir, ¿y por qué nosotros no esto? ¿Y por qué nosotras no el otro? Y empieza a crecer todo esto y como les digo, se ha ido distorsionando, ya ha sido ahora un pleito inconsciente, sin razón, y eso trae como consecuencia muchos peligros, por supuesto, en una sociedad en donde ya los valores se están perdiendo, la moral, la ética, en donde ya el reclamo es una guerra incesante de disturbios, de protestas, de ideas, ¿verdad?, que al final están contaminando muchas más personas y hoy día está fragmentado. La verdad de las cosas es de que incluso ya hay feministas que dicen, esas mujeres que salen a gritar y a desvestirse y a hacer desorden, dicen, no nos representan. Eso no es feminismo. Porque hay un grupo que está retomando el supuesto verdadero feminismo, va a decir, no es salir a la calle a hacer locuras. Eso es radical. Y bueno, obviamente todo este tema, pues definitivamente como creyentes lo sabemos, el origen está en el momento que las personas se desvinculan del Creador, de la Torá y de las responsabilidades que se le ha dado a cada uno, como lo hizo Nabal, y actuó mal. No conservar la instrucción y el debido papel que juega cada uno de nosotros, como lo mencioné al principio, con las coherederas del reino, pues no nos va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Las quejas como que, ¿por qué nada más ella? ¿O por qué él tiene privilegios? Pues se han convertido, ¿verdad?, en un resultado que comienza con un mal inicio. Cada hombre y cada mujer tiene su propósito en estas dos diferencias, porque obviamente, y como lo mencioné en algún momento, por ahí leí un meme de estos que hacen, ¿verdad? Y dicen, oye, es la mujer, ¿qué le pasa a la mujer? ¿Cómo es que quiere ser igual al hombre? ¿Cómo quiere ser igual a estos bruscos, verdad? Y hay una serie de características que dicen, ¿cómo es posible? Si la mujer es inteligente, es decente, ¿verdad? La mujer es delicada, tiene sus características. ¿Cómo es posible que quiere ser como un hombre sucio, apestoso, trabajador, irresponsable y que deja todo tirado y que, ¿verdad?, y que no se asea y que, o sea, cosas así que tienen, que obviamente también ponen facetas que tú dices, no todos los hombres son iguales, ¿verdad? Pero la pregunta es, no es posible, ¿cómo te quieres rebajar a ser como un hombre cuando tú tienes, ¿verdad?, un lugar realmente favorable, ¿no? O sea, si se tratara de eso, oigan, si yo pensara como mundano, yo dijera, sí, sálganse a trabajar, sálganse a construir edificios, sálganse a hacer puentes, a hacer guerras, sálganse a todo lo que quieran, y si quieres yo cuido la casa, y yo cuido a los niños, y yo la tengo limpia, y a mí me encanta eso, y si quieren yo me quedo en casa. Y tú vete a hacer carreteras, ¿verdad? Vete a destapar los caños, vete a usar motoconformadoras, vete a subirte a los rascacielos a limpiarlos, a construir, a levantar edificios, ¿verdad? A construir ciudades. Imagínense que el mundo fuera al revés, ¿verdad? Estuvieran las mujeres peleando, ay, ¿por qué los hombres están en la casa? ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no? Ellos tienen más fuerza, tienen más músculos, ¿por qué no vienen a levantar ciudades y puentes? Estuvieran peleando allá.
Ah, no, pero tampoco, si están en casa tampoco están conformes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Me entienden? Entonces el problema son los navales y el problema es también las navales. ¿Por qué? Por falta de instrucción, por falta del conocimiento del papel que el Eterno nos ha dado a cada uno, ¿verdad? No puede el león decir, ay, ahora quiero ser leona. Esa es la locura. No puede, por supuesto, el elefante decir, ahora quiero ser elefante femenina. O sea, es la locura. Entonces no puede la mujer decir, quiero ser igual al hombre. Tienen que redefinir y tienen que poner primeramente su causa delante del Eterno. Yo sé que esto no se va a solucionar, pero sí está trayendo muchas consecuencias y sobre todo, lo van a hablar más al rato, peligros, especialmente dentro de los creyentes. Una cosa que finalmente tenemos que hacer como creyentes, con nuestras familias, con nuestros hijos, es no permitir que todo este desastre allá afuera de insensatos y de insensatas, ¿verdad?, cause conflictos a la hora de destruir a nuestros hijos. Que el Eterno nos haga como esta Abigail y como este David, que aunque somos humanos, finalmente nos lleve al discernimiento, al razonamiento, al pensamiento, que el Ruach trabaje desde nuestra mente para dominar todo lo de abajo, las corazonadas, las emociones, los arranques, los desplantes, y poder ser dirigidos por la voluntad del Eterno. Porque al final lo que el Eterno va a reconocer de nosotros es cómo nosotros reconozcamos nuestros errores. Así como Abigail reconoció la insensatez del hombre, así David también reconoció de pronto sus impulsos, ¿verdad? Y sus pensamientos. Y bueno, con esto terminamos. Aquí está la vida de Nabal y pues todo lo que nos hace reflexionar, ¿verdad?